Bienvenidos a este análisis macroeconómico institucional. Bueno, vaya semana hemos tenido en los mercados hasta este cierre del viernes 22 de mayo de 2026. Ha sido una de esas semanas llenas de señales cruzadas, la verdad. Por un lado tenemos una inflación que simplemente no cede, tensiones geopolíticas críticas de fondo y, por si fuera poco, un cambio de guardia verdaderamente histórico en la Reserva Federal. Así que vamos a profundizar en cómo están encajando los mercados todas estas piezas en este complejo escenario. Para poner orden a todo esto, nuestra hoja de ruta de hoy es bastante clara. Primero, repasaremos el cierre de Wall Street. 2, analizaremos esa nueva era en la Fed. 3, hablaremos de geopolítica, energía y los consumidores. 4, daremos un repaso a la tecnología y los semiconductores. 5, veremos qué está pasando con el alza en los bonos del Tesoro. Y por último, cerraremos con el calendario clave para la próxima semana. Arrancamos entonces con nuestro primer bloque, el cierre de Wall Street. A ver, si damos un paso atrás, hay una dicotomía brillante en el mercado ahora mismo. Según los datos que extraemos de Clearbrook y Dai-ichi Life, el S&P 500 tradicional cerró la semana con una ligerísima ganancia del 0,17%. Parece que todo está en calma, ¿verdad? Pero ojo, si miramos el índice S&P 500 de igual ponderación, resulta que cayó un 1,29%. Es decir, la amplitud del mercado es débil. Es como si todos estuvieran buscando refugio en un par de gigantes tecnológicos, ignorando por completo al resto de las empresas. Y lo curioso es que todo esto pasa mientras la economía estadounidense, si la miramos de forma aisada, sigue mostrándose bastante fuerte, marcando un crecimiento del PIB del 2% en el primer trimestre. Pasamos al segundo gran tema, esta nueva era que arranca en la Reserva Federal. Quedémonos con ese número, 4. Ese es exactamente el número de miembros del Comité Federal de Mercado Abierto que han decidido romper filas y disentir del consenso oficial en su última reunión. Según nos detalla el análisis de ING, 3 miembros se opusieron tajantemente a incluir cualquier tipo de sesgo de flexibilización y además Stephen Miran votó directamente a favor de empezar a recortar los tipos ya. Hablamos de una división histórica de 8 contra 4. Pues bien, este es el panorama institucional profundamente fracturado que hereda Kevin Warsh al prestar juramento precisamente hoy como nuevo presidente de la Fed. La verdad es que Warsh tiene una papeleta tremenda sobre la mesa. La firma ING subraya unos vientos de cara macroeconómicos gravísimos. Para empezar, se prevé que la inflación general vuelva a superar la barrera del 4% este mismo verano, empujada, claro está, por el coste de los combustibles. Y estos precios tan rígidos son una amenaza directa que podría cargarse la demanda. Entonces, claro, ante esta inflación persistente y con el comité tan dividido, las esperanzas de ver un alivio monetario a corto plazo se han esfumado por completo. Las previsiones institucionales ahora apuntan a que el primer recorte de tipos no llegará, agarraos bien, hasta diciembre de 2026. Esto nos conecta directamente con nuestro tercer punto, la geopolítica, la energía y cómo afecta todo esto a los consumidores. Si miramos el cuadro de mandos de CaixaBank Research, la tensión salta a la vista. El conflicto en Irán y ese cierre parcial del estrecho de Hormuz han sido un catalizador brutal. Han mantenido el crudo Brent en niveles altísimos, coqueteando con los $102 el barril y metiendo muchísima presión sobre el gas natural TTF en Europa. Es cierto que a última hora del viernes vimos una ligera relajación de los precios por unos rumores sobre posibles avances diplomáticos, pero el impacto en el suministro global es innegable. Es un shock en toda regla que además alimenta esa misma inflación que la Fed es incapaz de controlar. Y para que veamos el impacto real de esto a pie de calle, fijémonos en esta cifra que destaca Charles Schwab, 44.100 millones de dólares. Ese es el dinero extra, contante y sonante, que los ciudadanos estadounidenses han tenido que desembolsar en gasolina y diésel desde que estalló este conflicto a finales de febrero. Básicamente funciona como un impuesto encubierto gigantesco que, lógicamente, recorta el presupuesto para gastar en cualquier otra cosa. Claro, viendo estos costes en los combustibles, es normal que la psicología del consumidor haya recibido un mazazo histórico. Los datos definitivos de mayo de la Universidad de Michigan muestran que el sentimiento del consumidor se ha desplomado hasta los 44,8 puntos. Pero cuidado, el dato más alarmante de todos es el desanclaje de las expectativas de inflación. A corto plazo ya están en el 4,8% y a largo plazo, ojo a esto, han pegado un salto del 3,5% al 3,9%. La propia encuesta señala que esta subida viene impulsada en gran parte por la creciente preocupación entre votantes independientes y republicanos. Sea como sea, es un terreno pantanoso y muy peligroso para cualquier banco central. Saltamos a la sección 4. Vamos a hablar de tecnología y semiconductores.
En este sector estamos viendo un contraste de expectativas que es francamente brutal. Por un lado, tenemos a Nvidia, que esta semana sacó a la luz unos números espectaculares. Presentaron un crecimiento estratosférico del 92% en centros de datos, confirmando que la fiebre y la demanda por la inteligencia artificial siguen absolutamente desatadas. Pero, y aquí viene lo interesante que nos recalca Charles Schwab, este éxito apabullante de Nvidia ha sido un caso aislado. No ha bastado para tirar del carro del resto del mercado. Aunque vimos al índice de semiconductores, el SOX, intentar una subida del 1% el jueves, el entorno macroeconómico pesó demasiado. Y el viernes tuvimos un sell-off en toda regla que castigó sin piedad a empresas de la talla de Intel, AMD o Micron. Seguimos avanzando. Sección 5, el repunte en los bonos del Tesoro. Aquí hay que prestar muchísima atención porque la reevaluación que están haciendo los inversores institucionales es brutal. Los datos de CaixaBank nos enseñan que la rentabilidad del famoso bono del Tesoro estadounidense a 10 años se disparó esta semana hasta tocar casi el 4,59%. Hablamos de niveles que no veíamos desde hace casi 2 décadas. Al final logró cerrar en el 4,57%, mientras que el bono a 2 años se ha quedado en el 4,08%. La lectura del mercado es clarísima. Asumen que la inflación va a ser pegajosa y que a la Fed no le quedará otra que mantener los tipos de interés altos durante mucho más tiempo. Y claro, esto está hundiendo los precios de los bonos y forzando a todos los gestores a reescribir a toda prisa sus estrategias de duración. Y llegamos ya a la última parte de nuestro análisis, la sección 6, el calendario clave semanal. Para saber qué nos depara la semana que viene, el calendario económico de Scotiabank nos dibuja una hoja de ruta impecable. Apuntemos bien, este lunes respiro en los mercados porque estarán cerrados por la festividad del Memorial Day. El martes volvemos a la carga con los datos de confianza del consumidor y, muy importante, la publicación de las minutas del FOMC. Esas actas nos van a dar muchísima más luz sobre esa histórica fractura interna que comentábamos antes. Pero si hay un día que debemos marcar en rojo en la agenda, es el jueves. Ese día se publica la segunda estimación del PIB y, sobre todo, la gran estrella de la semana, el dato de inflación PCE del mes de abril. Y terminamos este espacio con la gran pregunta que queda flotando en el ambiente. ¿Vendrá ese dato del PCE del jueves a dar la razón y a validar la postura dura y restrictiva que mantiene bloqueada a esta nueva Fed de Walsh? ¿O por el contrario nos dará una sorpresa y traerá ese inesperado alivio que tanto las bolsas como el mercado de bonos piden a gritos? La respuesta a esto es lo que va a marcar el rumbo de las carteras institucionales durante la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de la actualidad macroeconómica. Hasta la próxima.